Bueno, vamos a tratar de cerrar un poco el tema viendo el efecto de la postura sobre la presión arterial. ¿M? Van a ver cómo influye el efecto de la gravedad sobre el valoreceptor carotídeo y aórtico, y esto determina como respuesta al reflejo ortostático. Algunas cositas que quedaron en el tintero y que tenemos que aclarar sobre la fórmula y sobre cómo se interpreta la fisiología. Empecemos, por arriba del corazón. Recuerden que si yo tomo el corazón es lo que se considera la diferencia de altura de los vasos con respecto al corazón. ¿Tá? Eh, Del corazón hacia arriba se considera que el efecto o que la diferencia de altura es positiva. Esto mirado matemáticamente hace que aumente progresivamente lo que yo utilizo para generar presión gravitacional para vencer la gravedad y por lo tanto me quede menos para generar presión hidrostática. Por lo tanto, aumenta la gravitacional, disminuye la aerostática a medida que yo voy subiendo desde el corazón hacia arriba. Recordando que la suma de aerostática más la presión gravitacional da igual a la total. ¿Sí? Físicamente hablando. Bien, miren acá. Al ser la diferencia de altura positiva, porque se considera altura diferencia positiva, la ecuación sería, por despeje matemático, presión hidrostática igual a total menos presión gravitacional. ¿Sí? Diferencia de altura va con positivo, densidad de la sangre más la gravedad. Ese resultado da positivo por la regla de signo más por menos, termina restando. Presión hidrostática total menos gravitacional. ¿Sí? Eso es física, no hay mucho. La pregunta va, una de las tantas preguntas es ¿por qué resto? Porque sumo. Por arriba del corazón resto, porque la gravedad aumenta, el efecto gravitatorio aumenta, gasto más energía gravitatoria, me queda menos en hidrostática, pero yo no lo puedo explicar así. Yo tengo que utilizar la fórmula y demostrarlo matemáticamente. Regla de signo. Por despeje matemático, presión hidrostática igual a total menos gravitacional. Pero como la gravitacional da un valor positivo, menos por más, menos. Miren ahora, por debajo del corazón. La diferencia de altura de los vasos con respecto al corazón se hace negativa. Por lo tanto, a medida que disminuye la diferencia, la presión gravitacional, porque disminuye la diferencia de altura, aumenta la presión hidrostática. ¿Mm? Esto es al revés. Tomamos la fórmula, si presión total es la suma de presión hidrostática más gravitacional y despejamos, me queda que presión hidrostática igual a total menos presión gravitacional. El problema es que cuando yo calculo presión gravitacional, a la delta H o la diferencia de altura lo utilizo con signo negativo. ¿Por qué? Porque los vasos están por debajo del corazón. Por lo tanto, presión gravitacional me da negativo. Menos del negativo de presión gravitacional con el menos de la resta, menos por menos termina siendo más. Por eso, por debajo del corazón, presión hidrostática igual a presión total más gravitacional. Esto es válido tanto para arterias como para venas. ¿De acuerdo? Por arriba del corazón, presión hidrostática igual a presión total menos presión gravitacional. Por lo tanto, la presión hidrostática disminuye. Bueno, lo llevé al ejemplo fisiológico. Eh, ¿Qué pasa con la presión arterial y la presión venosa? Las dos disminuyen, pero acá hay una diferencia importantísima. Miren el nivel arterial. Presión hidrostática igual a presión total menos gravitacional, la misma fórmula que uso para venosa, pero cambian los valores. Si yo quiero calcular presión hidrostática, lo que quiero calcular es presión arterial, o sistólica o diastólica. Bueno, yo puse presión arterial en este caso. Va a ser fisiológicamente la sistólica, porque el receptor mide cambio de sistólica más que de diastólica. La presión total está representada por la presión arterial media, cuyo valor en teoría es de 100 milímetros de mercurio. Y la presión gravitacional, yo inventé un valor de 40 milímetros de mercurio. Inventé un valor a una altura determinada, 40 milímetros de mercurio. Bien, si yo tomo la arterial media y le resto la gravitacional, me da una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Lo puse así porque este es un valor que en los libros de fisiología toman como tope para activar el valoreceptor carotídeo. Dice, al disminuir la presión arterial, se activa el reflejo ortostático, ya que el valoreceptor carotídeo ha sensado
el cambio de tensión. ¿Eh? Recuerden que los valorreceptores son mecanorreceptores y sensan el cambio de tensión, en realidad la disminución de la tensión, y la tensión es tensión elástica, por lo tanto es una tensión de tipo pasiva que solamente se manifiesta cuando hay aumento de la presión interna o fuerza distensora. Si la fuerza distensora disminuye, disminuye el radio, disminuye la tensión. Es ahí donde se activa el reflejo ortostático. El valorreceptor sensa presión entre 60 y 120 milímetros de mercurio, pero cuando la presión cae, y este es un dato importante de fisiología, cuando la presión cae por debajo de 60, automáticamente se dispara el valor receptor. Pero también dice la teoría, que cuando hay cambios bruscos de presiones hidrostáticas, como ocurre en el cambio postural, cambio brusco de presión hidrostática, también se activa el valor receptor sin necesidad, escuchen bien, de que la presión hidrostática llegue por debajo de 60. A ver, vos tenías, estando de pie, una hidrostática de 90. Vamos a inventar, 90. Te agachaste bruscamente y tu hidrostática aumentó, 140. Te paraste bruscamente y cayó nuevamente a 90. Ese cambio activa el valor receptor. O sea que no necesariamente la presión hidrostática tiene que caer por debajo de 60. Ahora recuerden algo, que la presión hidrostática, ¿tá? Es presión arterial sistólica, y la sistólica depende de la volemia, de la fuerza contráctil. O sea que acá también tengo que tener en cuenta este tipo de cosas. Si yo tengo un paciente que está teniendo una hemorragia, está parado, la presión arterial media va a estar disminuida y por lo tanto la presión hidrostática también va a estar disminuida. Por ende, cuando esta presión hidrostática toca el valor receptor puede captar la caída de presión. En realidad, el barorreceptor lo que le importa es garantizar que el flujo cerebral sea constante. Pero bueno, entonces para establecer que el flujo cerebral sea constante, necesito de una presión arterial que no esté por debajo de 60. Con respecto a la venosa, si ustedes miran, tomo como presión total a la venosa de 5 milímetros de mercurio, presión venosa central. La presión gravitacional, como estoy midiendo una vena a la misma altura que la arteria, tomo el mismo valor de gravitacional. Si yo tomo la total de 5 milímetros de mercurio, ¿recuerdan? 5 milímetros de mercurio, ¿eh? Y le resto 40, me da un valor de menos 35. Y acá viene la pregunta que hicieron toda la vida. ¿Qué indica el valor negativo? ¿Qué indica menos 35? Ponele menos 35 como cualquier valor. El valor negativo indica que no hay presión hidrostática, no hay, porque no existe la presión negativa en hemodinamia, no hay. O sea, no hay fuerza distensora, no hay con qué abrir el vaso, por lo cual las venas por arriba del corazón no tienen presión transmural, lo que determina que se encuentren semicolapsadas. Esta es la respuesta al concepto. Yo no me quería quedar no sin explicar el reflejo ortostático, sino darle la visión un poquito de la física aplicada a esto fisiológico. Reflejo ortostático lo activa el valoreceptor carotídeo, porque el valoreceptor aórtico, que está a nivel del callo aórtico, mide cambios de presión total. ¿Mm? El carotídeo mide cambios de presión hidrostática. Recuerden que la presión hidrostática a nivel cardiovascular está representada por la presión arterial sistólica y diastólica, mientras que la presión arterial media representa a la presión total. Si hay una caída de volemia por X causa, cae la presión total y cae la presión hidrostática. ¿Está? ¿De acuerdo? En cambio, si hay alteración en la postura, cambios en la postura, lo único que se altera es la presión hidrostática, porque el corazón sigue estando en un mismo punto, no hay alteración de la altura. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué me tengo que acordar? Que los receptores miden cambios de tensión parietal. Los cambios de tensión pasiva que se producen por disminución de la tensión arterial, de la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? El valoreceptor carotídeo sensa cambios de tensión causados por disminución de la presión arterial, fundamentalmente la sistólica, porque es la que estira la pared, o presión hidrostática, mientras que el valor receptor aórtico mide los cambios de tensión causados por disminución de la presión total.
o sea, arterial media. Guarda con esto porque suele preguntarse muchísimo. Bien, miren esto. ¿Qué pasa con el vasoreceptor? Cuando disminuye la presión hidrostática o presión arterial sistólica, la cual lo cual va a producir un aumento de la frecuencia de descarga de los potenciales de acción del vasoreceptor. El vasoreceptor está prendido. Cada tuk es un potencial de acción. Pero cuando la presión cae, aumenta el número de descargas de potenciales de acción. Y esto es sensado por el sistema nervioso, a partir del cual se genera una respuesta a través del simpático. ¿Cuál es la respuesta simpática? Se descargan catecolaminas, fundamentalmente a nivel del corazón, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad. Por eso ustedes van a ver que en esta unidad problema, esta mujer que se para bruscamente, refiere que el corazón se le sale por la boca. Esto que el corazón se le sale por la boca tendría relación con el aumento de la frecuencia cardíaca, las palpitaciones o la taquicardia. Que claro, está intentando compensar la caída hipotética, ¿eh? Porque no tiene una hemorragia, la caída hipotética de la volemia. Tampoco existe la caída hipotética de la volemia, pero bueno, el vasoreceptor lo que es una caída de presión. ¿Estamos de acuerdo? Andás a ver la causa. En este caso sabemos nosotros que es el cambio postural, pero podría haber sido tranquilamente pérdida de sangre. Ahora, aumenta la frecuencia cardíaca, pero esta frecuencia cardíaca se acompaña de un aumento en la contractilidad. Por lo tanto, recuerden que al aumentar la contractilidad se reduce en parte el volumen residual, lo que permite aumentar un poco el volumen sistólico. Aumenta un poco el volumen sistólico, que aumenta la frecuencia y esto empuja el volumen minuto cardíaco. ¿Ah? ¿De acuerdo? Por un lado. Por otro lado, el simpático lo que hace es producir vasoconstricción arteriolar. Se cierra la circulación periférica y se produce la redistribución de flujo hacia la circulación central, pero derivándola fundamentalmente hacia el corazón. Por eso esta mujer también no solamente siente que el corazón se le sale por la boca, sino que en un momento refiere ponerse pálida. ¿Sí? La palidez tendría que ver con la vasoconstricción periférica y la redistribución. Hay un aumento de la resistencia periférica, pero hay redistribución de flujo. Y ese flujo que se redistribuye directamente a cerebro y corazón. Con eso, el reflejo ortostático lograría compensar la hipotética caída de presión y restablecer el flujo cerebral y cardíaco propio. ¿Qué pasa? Si esto no se mantiene en el tiempo, si esto no se logra, este reflejo ortostático no se logra, lo que se produce es un hipoflujo cerebral que lo que lleva inmediatamente hacia el mareo de la paciente, se marea, ¿tá? Y si no se recompone el flujo cerebral, termina desmayándose. El efecto del desmayo es anular el efecto de la gravedad de los vasos de la cabeza para permitir restablecer el flujo cerebral. Así como la presión hidrostática arterial disminuye, la presión hidrostática venosa también. Habíamos dicho que se tornaba negativa. Bien. Por lo tanto, podríamos afirmar que cualquier vena que se encuentre por arriba del corazón no va a tener presión transmural. ¿Cómo me doy cuenta y por qué no las puedo ver? Si ustedes toman el dorso de la mano y ponen la mano a la altura del corazón, o sea, si estiran el brazo y lo ponen a la altura del corazón, las venas se podrán observar, pero si yo levanto la mano por arriba del corazón, estas venas irían semicolapsando. No digan colapso porque no les gusta, es semicolapso, o sea, forman como si yo hago un corte de la vena, forman como un 8, se pegan en el medio y quedan espacios abiertos. ¿Eh? Esto es importante, ¿por qué? Porque el retorno venoso de la cabeza, de la sangre venosa de la cabeza, es por efecto de la gravedad. La sangre pasa escurriéndose por los espacios abiertos. No hay mucha ciencia. Ahora, si alguna vez te preguntan qué pasa con las venas de la cabeza, ahí tenés la respuesta. Anatómicamente, las paredes venosas se encuentran adosadas, fijadas, pegadas a la pared ósea de la cabeza y esto evita que las venas, por más que estén vacías, semicolapsen. Pero en el cuello nunca vas a encontrar una vena llena de sangre. Recuerden esto, ¿eh? Las venas no laten
Las venas no laten, por lo tanto el pulso venoso es patológico. Aparte de no latir, no laten porque aparte no tienen elasticidad y no tienen presión. ¿Eh? Y nunca vas a encontrar a un paciente, a ver, nunca no. No podés encontrar un paciente con venas en el cuello llenas de sangre o ingurgitadas, porque eso marca una patología cardíaca. ¿Tá? Hoy no vamos a ver patología, pero recuérdenlo. No puedo palpar el pulso venoso y tampoco puedo palpar una vena del cuello llena de sangre. Salvo que el tipo lo ponga pata para arriba. ¿Queda claro? O que lo acueste. Bueno, por último, ¿qué pasa por debajo del corazón? La hidrostática va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Porque la diferencia de altura se hace negativa, disminuye el efecto de la gravedad. En realidad disminuye lo que gasto en mi gravedad, porque ahora la gravedad me empuja hacia abajo. Bien, con respecto a la parte venosa, la sangre venosa tiene que retornar en contra del efecto de la gravedad. Por eso siempre las venas por debajo del corazón están llenas de sangre, llenas. Claro, y encima tienen que retornar y lo tienen que hacer por bombeo muscular. El retorno venoso se hace en primera instancia en miembros inferiores por bombeo muscular. ¿Ah? Cuando llegás a pelvis, toda la parte anatómica y la fisiología hacen de que por cambios de presiones intracavitarias la sangre venosa sea empujada por presión positiva hacia el corazón. Cuando llegas al tórax, la presión negativa auricular trabaja como una bomba de succión. Entonces la sangre venosa termina retornando. Esto es un dato importantísimo porque después va a haber todas las patologías que alteran el retorno venoso. Recuerden que el retorno venoso influye muchísimo en el volumen minuto, porque influye en forma directa en el volumen de fin de diástole, ¿eh? No sé si se acuerdan. Con respecto al nivel de las arterias no decimos nada, porque en realidad por debajo del corazón la presión arterial siempre es un valor mayor a la que hay por arriba del corazón por efecto de la gravedad. Creo que acá no hay mucho más que explicar. Lo más importante sobre Bernoulli es lo que está por arriba, el semicolapso venoso y el valor receptor que actúa por cambios posicionales. Bueno, espero que les haya servido esta clase.